Ahora vamos por fin al laboratorio. Y nosotros dividimos el texto hace 8 días. Dividimos el texto en versiones predicables. Y una sugerencia fue predicar el primer sermón sobre los versículos 1 y 2 únicamente. Entonces, yo creo que tenemos tiempo para tratar 1 y 2 quizás más. Lo que voy a hacer aquí es lo que hago. Yo empiezo mañana con el sermón el lunes, el sermón para el siguiente, y yo veo el texto original y empiezo a trabajar con el texto original. Entonces, lo que voy a hacer aquí es la traducción y luego la demostración de lo que estoy llamando un bosquejo exegético. ¿Okay? Y van a sentirse muy expertos en el griego porque van a poder traducir bastante aquí ustedes. Entonces, y voy a pedir disculpas a todos los grecohablantes porque mi pronunciación de griego es una mezcla de inglés, español, griego del seminario y quién sabe qué más. Entonces, yo creo que un hablante de griego no entendería mi pronunciación, pero ustedes van a apreciar porque van a entender. Entonces, si yo digo Paulos, ustedes van a decir, yo sé qué es. Pablo, ¿ok? Kai Timóteos, Timoteo, Kai debe ser ¿qué? Y Paulos kai Timóteos, Duloi, siervo esclavo, Cristo Jesús, okay, Cristo Jesús, y luego pasen tois hagiois en Cristo Jesús. Entonces aquí pasen todos. Y aquí tois hagiois, los santos, aquí tenemos algo bonito, en griego significa en español. Y esta es la palabra nun, que es como n. Ok, todos los santos en Cristo Jesús. Y otra vez tois, aquí tois es los santos en Cristo Jesús, y aquí tenemos un participio, y es plural, es caso dativo, es presente, activo. Los estando o los que están. Aquí vemos el problema de traducción, ¿no? Porque si pongo en español los estando, van a decir, sí, o sea, esto no es español, entonces tenemos que cambiarlo en los que están. Un detalle es que al griego le gusta el artículo, es que se usa exageradamente y en todos lados. Se empieza con una frase, pero siempre empieza con el artículo. El artículo definido. Sí, el artículo definido es... ¿Podría, por favor, hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es el texto? El texto es Filipenses 1 y 2. 1 y 2. Gracias. Sí, esto va a ser nuestro laboratorio para todo este curso, Filipenses. Gracias por la pregunta. Entonces aquí, los santos en Cristo Jesús, los estando en Filipos, sun, y aquí tenemos, si han estudiado raíces greco-romanas, tenemos palabras como simpatía, síntesis, sin en griego es con. Entonces aquí es diferente, o sea, sin en castellano no es con, es lo opuesto, pero sin o sun en griego es con. Entonces, con
episcopois kai diaconois. Entonces, ¿han escuchado de la iglesia episcopal? Viene de esta palabra, episcopos, y aquí es en dativo, y dativo es el caso del objeto directo o más bien indirecto, caso del objeto indirecto. Entonces, aquí episcopois kai diaconois, y aquí caris, humin, caris es gracia, humin kai eirene. Eirene, tenemos una palabra herénico en español que es pacífico. Eirene, sí, el nombre Irene, que es paz. Apotheu, teología, viene de Theu, Dios. Patros, Gemón, que es nuestro. Kai Kirio o Curio, Jesús Cristo. Entonces, gracia a ustedes y paz. ¿Se acuerdan? Voy a subir otra vez aquí. Encontramos aquí en la Biblia de las Américas. Esto me pareció como no muy buen español. Gracia a vosotros y paz. Pero ¿qué encontramos en el texto? Es original. O sea, entonces está tratando de seguir el texto tal cual, aún en el orden de palabras, que a lo mejor puede estar, o sea, no muy actual para nosotros. Entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a ¿qué pasó? Ya. Voy a empezar a hacer mi bosquejo. Pablo, voy a hacer la traducción y mi bosquejo. Pablo y Timoteo. Y luego, aquí voy a empezar a usar las sangrías. Entonces necesito acceso a las herramientas. Y estoy usando Word. Entonces voy a introducir una sangría. ¿Por qué? Porque Duloi, Cristo Jesús, nos explica quiénes son Pablo y Timoteo. Entonces, esta idea de esclavos de Cristo Jesús explica quiénes son Pablo y Timoteo. Por eso introducí una sangría para subordinar esclavos de Cristo Jesús a Pablo y Timoteo. Pero ahora tengo a todos los santos en Cristo Jesús. Esto ya no es subordinado a Pablo y Timoteo. No nos dice quiénes son Pablo y Timoteo. Entonces voy a poner esto otra vez al lado, porque ya hemos cambiado de los escritores a los destinatarios. ¿Están conmigo? A los santos y voy a poner aquí a los santos y aquí en Cristo Jesús. Y no hay una sola forma de hacer esto y no estoy muy convencido de lo que estoy haciendo ahora, pero esto es algo que hago algo y luego lo muevo y luego lo cambio, etcétera. Pero por lo pronto voy a poner aquí en Cristo Jesús los que están en Filipos. Bueno, a los que están en Filipos. Y luego tenemos una aclaración con obispos. Es la traducción muchas veces
en castellano, pero tendríamos que pensar que esta idea episcopos es como supervisores. Entonces, y voy a poner esto más a la derecha, porque estos episcopos y diáconos son una subcategoría de los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces voy a ponerlo esto más subordinado. Entonces, con supervisores y aquí nuestra palabra diáconos no es una palabra castellana, es una palabra griega que no hemos traducido. Entonces tenemos la opción aquí de no traducir, usar la palabra eclesiástica, diáconos, o traducir la palabra por su definición es siervos. Entonces aquí es una decisión que tenemos que hacer. Por lo pronto voy a poner siervos, aunque luego a lo mejor voy a decir, no, él está hablando de oficiales de la iglesia y a lo mejor buscar palabras más oficiales como obispos y diáconos. Pero por lo pronto estoy poniendo definiciones. Bien. Y luego tenemos aquí, gracias a ustedes y paz. Gracias a ustedes y paz. Y voy a poner subordinado aquí. ¿De dónde esta gracia y paz? De Dios Padre nuestro. De Dios Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. Bien. Ok. Déjame hacer esto un poco más pequeño aquí para que vean. No tanto. Pueden ver. Todo el texto. Ok. Ahora voy a hacer una búsqueda de repeticiones, de cosas paralelas, a ver si hay palabras que se repiten. Y voy a señalar estas con colores. Pues por lo pronto encuentro Kai, que es I. En Kai. Ok, alguien dijo en. Vamos a buscar en Cristo Jesús, en Filipos. Aquí tenemos Cristo Jesús. Aquí tenemos Cristo Jesús. Aquí tenemos Jesús Cristo, o más bien Señor Jesús Cristo. Aquí. ¿Qué más? A los. Otra vez cae. Y estoy trabajando aquí en griego, pero igual, o sea, podríamos hacer lo mismo. Amor, debo hacer eso para que aparezca en los dos idiomas. En Cristo Jesús.
Jesús, Señor Jesús Cristo. ¿Qué más? Voy a luego señalar ideas paralelas, pero no necesariamente iguales. Y no hay reglas de cómo hacer esto, es muy idiosincrático, muy individual, lo que te tenga sentido. Entonces voy a señalar aquí douloi o esclavos, subrayado, y luego observar que una palabra relacionada, no igual, es diakonois, siervos. ¿Y qué más? Bien. Y ahora voy a hacer una prueba. Y una prueba de un buen bosquejo exegético es la posibilidad de leer las líneas que están más a la izquierda y omitir las cláusulas subordinadas y ver si todavía tiene sentido. Entonces voy a leer: Pablo y Timoteo, a los santos, gracia a ustedes y paz. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, ¿no? Sí, entonces es una prueba de que pues estoy como captando lo más sobresaliente aquí. Y luego las otras cláusulas explican sobre estos puntos principales. Ahora, no tenemos tiempo de hacer un bosquejo homilético hoy, pero algo me está empezando a brincar de la página. Mi sermón está empezando a tomar forma en mi mente. Y si voy a tratar solamente estos dos versículos en un sermón, que me da el lujo de prestar mucha atención al contexto histórico, por qué Pablo y Timoteo, qué relación tuvieron con ellos, de dónde la iglesia en Filipos, etcétera, etcétera. Me da mucho lujo. Pero la estructura de mi sermón, si va a ser como un espejo de la estructura del texto, ¿cuáles 3 puntos posiblemente podría tener mi sermón en mi bosquejo homilético? ¿Cuáles son 3 como secciones que están brincando de la página? Y van a ser los puntos que están más a la izquierda. Entonces, para hacerlo más visible aquí, ¿qué tenemos en esta primera sección? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los quiénes? Los que escriben. Los que escriben, los autores. Entonces estoy pensando, ok, los autores, primera sección. Y luego, en esta segunda sección, ¿qué tenemos? Los filipenses. Los El filipenses. remitente. Que es el remitente, destinatarios, ¿eh? Y Los luego filipenses. tenemos esta sección. Una gracia y paz. ¿Y qué podríamos... Resumen del mensaje. Perdón. Quizás Saludo, es un saludo. Es un saludo. Un saludo, y alguien sugirió que quizás, o sea, muchas veces en los saludos hay algo significativo ahí, o sea, que como resumen. Entonces, alguien sugirió, es como una nota que podríamos, quizás algo aquí sobre el mensaje de la carta está escondida aquí. Sí, gracia y paz. Y una cosa que empiezo a observar aquí, podría hacer esto aún más detallado, aunque empieza a como complicarse. Pero aquí tengo Pablo, Kai, Timoteo,
y yo podría poner a estos como el mismo nivel. Aquí tengo episcopois kai diaconois, y ver que hay muchos paralelos aquí. Aquí tengo gracia y paz, dos en paralelo, y aquí, muy interesante, tengo Dios Padre, kai, Señor Jesucristo, al mismo nivel, que es la fuente unida de ¿qué? De gracia y paz. Entonces estoy viendo muchas repeticiones aquí. Pablo y Timoteo, supervisores y siervos, gracia y paz, Dios Padre y Señor Jesucristo. Estoy viendo que tengo que hacerlo más chico porque estoy complicando mi vida aquí. A ver. Aquí estoy empezando a ver también los pronombres, pero no son iguales todos, pero voy a señalar los pronombres que acabo de observar. Aquí tengo gracias a ustedes, entonces voy a poner este pronombre con un color, ¿les gusta rojo? Bien. Y luego a ustedes, y luego nuestro es un pronombre posesivo. Bien, y yo podría, si quisiera hacer esto aún más complicado, de Dios y luego Padre nuestro, explicando quién es Dios, de Dios, Padre nuestro, kai curio, Señor Jesucristo, y ahora estoy observando que tengo Dios y Señor en paralelo, y tengo Padre nuestro y Jesucristo en paralelo. A lo mejor esto es demasiado complicado, pero tengo el lujo de tener un texto muy breve y me permite como buscar mucho detalle aquí, pero ya no está quedando bien en una sola hoja. Bien, este es el ejercicio del bosquejo exegético, ¿ok? Y esta es mi tarea del primer día, básicamente. A lo mejor no me va a llevar tanto tiempo con 2 versículos, ¿no? Pero si tengo 10 versículos, o 12, o 15, o 20, o sea, puede ser la tarea de todo el primer día, de horas, simplemente prestando atención a los detalles. Otra vez voló el tiempo, por lo menos para mí, espero que para ustedes también. Pero espero que estos conceptos que hemos estado hablando, que estén aterrizando un poco con el ejercicio aquí en Filipenses. ¿Algún comentario o pregunta antes de cerrar sobre este ejercicio de un bosquejo exegético? ¿Y podría, por favor, aclarar el propósito del análisis exegético? El sonido no está un poco cortado. ¿Alguien entendió la pregunta? Okay. ¿Podría, por favor, aclarar por qué hacemos un análisis exegético de este tipo? ¿Por qué exactamente? ¿O en qué casos les recuerdo? Sí, por la razón del bosquejo exegético. La razón es muy sencilla, es entender el texto y sobre todo entender la estructura del texto. Entonces aquí estamos como haciendo un diagrama visual y con un vislumbre puedo decir autores, destinatarios, saludo. Entonces aquí es a lo mejor un caso demasiado fácil
sin hacer todo este trabajo, a lo mejor podrían haber visto eso, pero con un texto más complicado no es tan aparente, no es tan aparente. Y por eso es entender la estructura del texto para poder explicar el flujo, el argumento del texto. Entonces, es el propósito. Sí, David. Muy bien explicado, Larry, y me encanta todo esto. Y yo creo que como estudiantes todos de la palabra, de la santa palabra inspirada de Dios, lo que estamos haciendo es, estamos reconociendo qué tipo de naturaleza es esta literatura y estamos respetando la autoridad de la palabra de Dios. Estamos reconociendo que la Biblia misma enseña una inspiración verbal de la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo, estamos respetando al nivel muy alto lo que Dios nos ha dado en este gran regalo, la palabra de Dios. Estamos examinando lo que Dios dio por el Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir exactamente esto para nosotros. Estamos pasando tiempo reconociendo que esta es la palabra, lleva autoridad y este es alimento para mi vida. Entonces es muy importante analizarlo así, porque solo poner ese bosquejo me nutre. Tengo una pregunta, doctor. Thank you. Gracias. A nivel académico, en caso de estudiantes empezando ministerio, por ejemplo, mi primer año en ministry, estoy nuevita en pastorado y estoy preparando mi bosquejo. ¿Debería dirigirme más por el flujo inductivo más que el flujo general, verdad? Yo diría, buena pregunta, sí, introduje la idea de deductivo e inductivo otra vez para darnos antenas a preguntarnos en cuál dirección va el texto mismo, ¿no? Texto mismo. Entonces no diría ir con esa u otra dirección, más bien prestar atención. Y estoy como dándoles libertad de no seguir el clásico formato protestante. Además, o sea, van a encontrar un clásico formato protestante, proposición y luego divisiones, que es clarísimo, pero no es la única forma de hacerlo. Puede ir como viendo los detalles del texto y luego al final unificar todo, básicamente bajando la proposición a la conclusión. Entonces estoy como dándoles un poco de libertad de seguir siempre el clásico, el sermón clásico protestante. Pero antes de darles libertad, debo decir, hay que aprender a utilizar ese formato porque tiene su propósito. Es muy claro, muy didáctico. Declarar, esta es la proposición y luego las divisiones que apoyan, explican, abundan sobre esta proposición. Es muy claro. Entonces, hay que dominar ese formato, pero no utilizarlo para como recortar cada texto para que quepa, porque algunos textos van en otro sentido. Claro, lo importante es escribiendo uno mismo el texto, ¿verdad? Claro. Gracias. Y todo esto, lo que estamos haciendo aquí es bastante artificial en un sentido. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos muy lejos de este mundo, muy lejos de este idioma, muy lejos de Filipos, de Pablo, de Timoteo. Entonces tenemos que introducir unas prácticas, unos hábitos que nos fuerzan a observar cosas que habrían sido más obvias para los lectores originales. Entonces, por eso estamos haciendo este trabajo. Sí, si leemos, vamos a decir, el periódico,
el periódico de hoy, de nuestra ciudad, no necesitamos mucha ayuda para entenderlo, ¿no? Si leemos el diario de la nación, las declaraciones del gobierno, a lo mejor necesitamos ayuda de un amigo abogado para entender de qué se trata. Si leemos Don Quijote, o sea, original, vamos a necesitar ayuda. Aunque es castellano, pues es otro mundo y otro tipo de castellano. Entonces vamos a necesitar un experto que nos ayude a traducir palabras y conceptos y dichos, etc. Y si vamos a otro idioma, aún más antiguo, pues necesitamos más ayuda aún. Y es el caso del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento aún más. Por eso estamos introduciendo estos hábitos de estudio para ayudarnos a tener acceso lo más que se pueda al sentido original de este texto y, como bien dijo David, inspirado por Dios hasta las mismas palabras, verbalmente. Amén. Bien, que descansen. Si Dios permite, en 8 días nos vemos. Voy a subir estos vídeos, pero brutos, es decir, no editados, en el canal de YouTube de Florida Coast Church. Y pueden buscar en Facebook, mi Facebook de Larry Trotter o Facebook de Biblia y Teología, y ahí proveo los enlaces para que puedan tener acceso a estos vídeos. Y igual voy a poner links, enlaces para mis apuntes también. ¿Ok? Bien. Si Dios permite, nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Muy interesante.